queríamos preguntar qué puede la cultura, qué puede hacer la cultura como en el desarrollo territorial. Para empezar, la cultura es un concepto completamente distinto al que maneja la política, que maneja un concepto de cultura, hay que apoyar al arte o al patrimonio que está en los museos, yo no lo niego, pero no se han ocupado, como ustedes se están ocupando, del corazón en realidad de la cultura, que es su capacidad de darnos sentido, de decir, por darnos identidad, porque estoy en la cultura, porque la cultura te da, siempre me gustó más el sentido de las cosas que las cosas mismas, siempre me gustaron más las distintas realidades que una sola realidad, siempre me gustaron más los procesos de un guión que el final. Siempre me gustó más cómo una persona llega a la creación, por dónde y con otros, y qué están aportando cada uno para llegar a la creación. Creo que hay mucha mentira frente a esto, tanto individual en el sentido egocéntrico como grupal, como tormenta de ideas. No es verdad, no es solo tormenta de ideas, porque uno, a ver, con esto voy a terminar, uno tiene un patrimonio de ideas y puede hacer tormenta con otros, y otros hacen su tormenta de ideas. Pero cuando yo en una obra de teatro o en uno de los trípticos de la infancia mando a todo un equipo de 20 personas a leer, a estudiar poemas, pero no vinculados con lo que estamos haciendo, a estudiar astronomía, a ver cuadros, a ver imágenes, a pasear, a comer juntos, todo eso es como ampliar toda tu sensibilidad para que también la creación veas lo que no ves en tu propio universo. ¿Y cómo la cultura colabora con el desarrollo territorial en relación a potencialidades, desafíos? Enormemente. El desarrollo territorial es el gran olvidado de la cultura y sobre todo de las políticas públicas en cultura. Los gobiernos que confunden el desarrollo territorial con hacer concursos de trayectoria, concurso del mejor músico, concurso de tal cosa, o hacen grandes recitales y no se dan cuenta que en el desarrollo territorial está la gente y su vida. En todo caso, digamos que es otra mirada de la cultura que piensa en los rituales, en el afecto, que piensa que la felicidad, que el piso son los derechos, el piso de la gente, pero que la búsqueda de la felicidad es lo que en realidad nos mueve. Incluso ha habido varios políticos que mencionaron la felicidad, y muchos, cuando yo lo hacía hace 40 años, pero no sino porque yo pensaba que en realidad el hombre no puede abdicar en cultura de la lucha, por momentos de felicidad. Después encontré que Pepe Mujica hablaba de felicidad, que el comandante Marco habló de felicidad, que habló de felicidad Perón en algunos momentos, y no solo de bienestar, se habla del estado de bienestar, pero en realidad quiero decir que hay una política muy acotada y benefactora, pero que habla de derechos, y ese no es el territorio. El territorio es la vida misma, con nacer, con crecer, con evolucionar, es todo lo que se necesita para transformar el propio cuerpo, el cuerpo de los que amás, el cuerpo y la vida de los que amás, la historia, la naturaleza, todo eso es cultura. Lo que pasa es que si uno ejerciera ese derecho a fondo, se quedaría con varios campos de la política que están en las gestiones, están completamente separados. Por ejemplo, es para discutirlo en otro momento, la relación entre cultura y educación. Solo diré de esto, y lo diré toda la vida, que la educación formal, lo que se llama formal, tiene demasiada forma, tiene un núcleo duro con demasiada forma, muy del siglo XIX y XVIII, muy asociado al modelo capitalista, a la especialización y a la simplificación, diría Morín, y en realidad la educación transmite la cultura, no solo la cultura, pero que el conocimiento no es cultura, que
en realidad la gran maquinaria que debería al menos transmitir el cómo se hace para llegar a tal cosa, cómo es el proceso para poder montar tal otra, cómo hago para crear mi propia imagen y no la casita estereotipada, cómo hago para encontrar el color dentro de los colores que están de moda, cómo hago para poder entender lo que no debo entender, sino lo que debo ver desde mí mismo, cómo hago para ser respetado y tener un nombre, digamos. Todas esas cosas que son la cultura, que no es todo lo que el hombre hace, son todas las modalidades que te hacen más humano, que los animales no tienen, por lo menos dicen los especialistas que todavía no tienen, que es decir, paradigmas, lenguajes, técnicas. Por eso yo estoy a favor de la química, de la física, porque tiene símbolos abstractos, y esta es la era de la simbolización y no la era de la literalidad, que es la violencia. Yo vengo a dar una charla sobre violencia. La violencia es yo te mato, y no es doble sentido, te mato. Yo te suprimo y te suprimo, pensar en un femicidio. Entonces creo que todo ese cómo, toda esa torre de teorías, ideas, paradigmas, métodos, técnicas para llegar a un objeto, hallazgos y procesos para llegar a una solución bioquímica o de salud o de aparato, lo que vos quieras, todo eso, todo ese cómo, nos agarraron el cómo y lo sacaron. El capitalismo no le, amparado por gran filosofía occidental, no le interesó tanto eso. Priorizó la mente y la razón, sobre todo, no la mente, la razón, que no es lo mismo que la mente, sobre el cuerpo. Y el cuerpo se lo comían los gusanos, mientras la mente o el alma para algunos era trascendente y para otros era lo que te hacía humano. Bueno, yo no soy de las que creo que la razón es lo único que te hace humano. Están los sentimientos, no lo digo yo, lo están diciendo todos los especialistas en lo audiovisual. Están las sensaciones, están las percepciones, están los afectos, está la imaginación, que no es la sirvienta, que no es el caballo del concepto, es su jinete. Si vos no tenés una imagen de algo, jamás vas a poder llegar a un concepto de algo. Si yo te pregunto a vos si tenés una imagen de la libertad y vos no tenés una imagen de la libertad y me repetís de memoria un concepto de la libertad, tener libre albedrío y llegar hasta donde los demás, desconfía de eso, porque ese concepto vacío de imágenes no te va a ayudar mucho en la vida. Entonces, nosotros venimos a pensar en imagen y a los 5 años nos bajan solo conceptos. Yo no estoy contra el concepto, por algo estudié carreras universitarias, por algo estuve en el Estado. Vos no podés ser ministro si no tenés conceptos. Si no podés tener conceptos, no podés estar en política ni podés hacer planes estratégicos a larga distancia. De ninguna manera. Lo que no quiero es que todo esté subordinado al contenido. Se habla de contenidos curriculares, debería darles vergüenza. Contenido forma, mientras los canales se hacen ricos con los formatos y no con los contenidos. Con los formatos de sacarle a los grandes éxitos, no quiero decir nombre, el formato de comedia o de violencia, o de sacarle el espacio, el tiempo, sacarle el vestuario, todo forma eso. Yo enseño cine, todo forma. Sacarle todo eso y dejarle, no te queda ningún contenido. Con lo cual, esta cosa del argumento sobre las estructuras que lo sostienen, el resultado contra el proceso, la significación contra los significantes, la forma de significar. Bueno, todo eso nos ha hecho mucho daño, y la cultura es eso. Es un lugar de reconciliación de la forma con el contenido, del cuerpo con la mente, del objeto con el sujeto, de la teoría con la práctica, y sobre todo es una forma de decirlo de Hannah Arendt: no hay libertad política sino ligada a un territorio. Si no hay libertad política sino ligada a un territorio,
La cultura no puede hacer políticas públicas si no se propone un análisis, un diagnóstico y una forma de organización de ese territorio sin ser autoritario y haciendo que ese territorio vibre con su propia pluralidad, con sus propias diferencias, con sus propios rituales y con su propia historia. Wow. ¿Y por qué con todo esto que vos decís crees que cuando se asignan presupuestos nacionales, provinciales, municipales, siempre la cultura es el último rincón del tarro, es a lo último que se le asigna la partida presupuestaria? Sí, podemos empezar por otro lado, que es a mí en el 2007, digo a mí porque soy yo, digamos, que me crearon un ministerio y había solamente un ministerio en la capital federal, Ministerio de Cultura, no en la Nación lo tuvo 1 año y medio y después lo volvieron a Secretaría. Y ahora había 4 ministerios en todo el país y no queda ninguno, queda solamente el de Santa Fe y el de Cava. Entonces quiero decir, ¿por qué hacer un ministerio? Ahora voy al presupuesto. Porque un ministerio es parte del gabinete y es tan importante como educación, y es tan importante como obras públicas, o es importante como justicia, como trabajo. Y un gabinete discute un proyecto de provincia y discute un plan estratégico, no para 4 años, sino para 20 años. Y crea gabinetes urbanos y gabinetes sociales donde nos nutrimos los unos de los otros. ¿Y por qué el presupuesto y por qué se pelea por una ley que hablaba en el 80 la UNESCO del 1% de los presupuestos? No decía cuánto, pero decía el 1%. Yo tuve el 0,48% y tuve mucho dinero como para hacer tremendas infraestructuras culturales, tremendas, en el sentido de muy nuevas y bellas y que mucha gente conoce, los trípticos, y las hicimos de verdad, y están allí, y están con todo el personal adentro y todo lo demás. Claro, es distinto que lo privado, y después lo puedo explicar. Pero ¿por qué te dan menos presupuesto? Porque siempre hemos luchado muchísimo por el presupuesto, todos. Te dan menos presupuesto porque se va entendiendo de a poco, pero la autoridad central, sea presidenta, presidente, sea jefe de gobierno, sea gobernador, etcétera, se queda con lo mejor de la cultura, que es la simbolización. Y sus agencias de comunicación sí atrapan todo lo que sea simbólico para que sus medidas, por eso los pragmáticos, los que creen que con estadísticas solo ganan elecciones, yo digo, vas mal, hermano, vas muy mal, hermano. Entonces, al quedarse, digamos, un gobernador tira las rejas que separan la casa de gobierno de la plaza. Otro gobernador crea una ruta de reconstrucción de patrimonio de la ruta judía. Entonces va arreglando sinagogas en el interior del país, en el interior de la provincia, todo absolutamente simbólico. Y no te pregunta, ¿cultura lo haces vos? No, lo hace él desde la gobernación. Quiere decir que, o si suponete el gobierno de Santa Fe rescata la cumbia, yo voy y hablo porque soy la ministra, pero en realidad el rescate de la cumbia santafesina es del propio gobernador. Eso quiere decir, también el gobierno necesita de un montón de cuestiones simbólicas que se las saca cultura. Muchas veces hablan de la cultura de la paz, de la cultura del trabajo, de la cultura del emprendedorismo y de un montón de culturas más. Y yo levanto la mano en el gabinete y se ríen todos porque digo, ¿por qué no me dan toda la plata de ustedes y la hago yo a eso, que es la cultura de tantas culturas? O por lo menos entender que la cultura es tomada como el mundo de los artistas, gente maravillosa, imprescindible, pero un sector muy pequeño frente a la producción, frente, por supuesto, al problema de la pobreza, como si ellos pudieran decir frente, yo no le veo nada de frente, pero eso, y les interesa mucho que no se les caiga el patrimonio, porque hay muchos sectores especialmente conservadores, pero con razón,
que están muy relacionados con que las casas patrimoniales de Brigadier López, de aquel, se vuelvan a la vida y vuelvan con esa actitud que tuvieron, esa necesidad de que el pasado se reinstale, y hay otro sector que dice, no, yo quiero que vuelva a la vida, pero que vuelva a la vida para tener una nueva vida y que tenga recuerdo, pero que haya intervención contemporánea. Nadie puede repetir el pasado, porque el pasado se fue, porque el pasado perdió a la gente que vivía el pasado. Entonces las casas no pueden sobrevivir a la gente al ser reconstruidas, porque hay un acto de simulación en eso. Bueno, nos dan menos presupuesto porque todavía creen que servimos para las inauguraciones, que interesa mucho el circo porque a los jóvenes más humildes les interesa el circo, y que hay que reponer el patrimonio. Y todavía no se dieron cuenta de que estamos en el corazón de la seguridad. Yo tuve 3 ministros de seguridad que me llevaban a mí a las cárceles. Ustedes se van a reír y van a decir, ¿qué hace la chica en las cárceles? Pero estos ministros creían que yo tenía que hablar de los presos, digamos. Y resultaba, iba a las cárceles, iba a cada uno de los pabellones, y iba todos los meses y hablábamos de distintos temas, pero de los temas más diversos, del amor a la muerte, a la violencia, a lo que fuera. Y porque él entendía que esa era una forma de que cultura tenía que estar con seguridad, que la seguridad no era un asunto de armas y solamente de agentes, ¿no? Que también lo es, llegado un caso lo discutiremos, ¿no es cierto? Pero no nos dan porque no se entiende que la cultura es la vida misma, que el territorio es lo único que tenés fundamental para trabajar una transformación social profunda, cultural, social y económica. Y que si trabajás la economía urbana y trabajás en la ruta de la leche, en Santa Fe, también estás modificando la cultura, modificar la forma en que estudian los hijos, modificar las máquinas que se usan para producirla. Al modificar toda la cuestión tecnológica y toda la cuestión de relaciones humanas, estás impactando sobre la cultura, porque no se entiende que la cultura en realidad es la gran red de tanzas que no se ven, que va tensando la transformación cultural y social. Es por eso que nos relegan a un campo muy reducido y se quedan con lo mejor que tiene la cultura, que es la simbolización. Entonces faltaría mayor articulación Muchísimas. entre un Ministerio de Cultura y todos los ministerios. Se ha comprendido mucho más, si vos vas, yo soy parte del Consejo Federal de Cultura y me doy cuenta, o sea, están todas las provincias allí, ¿no? Son secretarías en realidad. Pero cómo se ha avanzado muchísimo en 30 años en comprender el impacto de la cultura sobre la gente. Ahora, si vos ves las campañas políticas, te vas a dar cuenta que de la cultura no habla nadie. Hablan de producción primero, de seguridad después y de educación después, y se acabó el noticiero de la noche. Porque no hablan de esta cultura. Incluso a mí, cuando crearon un ministerio, el gobernador que lo creó, que yo creo que lo entendió, y lo mismo me pasó en Medellín con las escuelas verdes, con todo lo demás, con el gobernador de ese momento y el secretario de Cultura de ese momento, entendían que ellos podían, a la Comuna 13 que estaba captada por la droga, podían transformarla enteramente cultural, con la cuestión cultural y no con policías adentro. Y tuvieron razón. Le fue muy bien allí. En este momento recrudece, pero también recrudece porque han cambiado las autoridades, y al cambiar las autoridades vuelve la militarización. Entonces ahí estás perdido. No estás perdido, a lo mejor lo tenés que hacer, pero porque yo no sé tanto de seguridad o nada de seguridad, pero por eso es que no te dan dinero, porque en la cultura, si hay un nuevo paradigma o nuevos paradigmas, la cultura crece todos los días. La comunicación es parte de la cultura y la cultura de la comunicación. El discurso es parte de la cultura, las palabras son parte de la cultura. Yo ni siquiera te estoy hablando de lo que el hombre hace. Tu nombre es parte de la cultura. Tu sentirte alguien con minúsculo, como decía Lennon, o ser nadie. Todo eso es parte de la cultura. Si vos en realidad tenés esto lo voy a decir clarito así, parece cristiano pero no lo es. Si vos tenés una sociedad que sufre,
Y yo creo que estamos sufriendo una barbaridad en distintos sentidos, los que menos tienen de otros, pero yo no creo en excluidos e incluidos, ni tampoco creo en adentro y afuera, porque es una doble exclusión del pobre. Yo creo que todos nosotros estamos desconcertados, no sabemos cuál es el piso, ni cuál es el techo, ni dónde vamos, ni dónde van nuestros hijos, ni dónde van nuestros nietos. Tenemos momentos de picos de euforia y de luchas, pero hay una enorme confusión frente a muchísimas cuestiones y hay una enorme angustia, y peor para los que somos grandes y luchamos por un cambio social profundo. Para mí peor, porque ahí pues ya ves, te preguntáis, ¿mi vida para qué? De alguna manera. Ahora, el sufrimiento social es un motivo cultural, no es un motivo solo de salud mental. El Hospital Central de Niños de Rosario, que se llama el Hospital Vilela y Hospital Público de Niños, ha sacado un comunicado, ha creado una sala que no le pone un nombre especial, vas a ver dónde voy. Le ponen la sala 4 de pediatría, la sala 5 de oncología, la sala 6 es una isla de los inventos. Crea un tríptico adentro del hospital. Lo crea para todos y no deja en la cama más a un solo niño que no necesite cama. Porque el 80% tiene problemas sociales y no biológicos en ese momento que impactan en lo biológico. Y además invita al barrio entero a entrar las 24 horas a todas las salas de juego que nosotros estamos creando. Y ha sacado un comunicado para la Organización Mundial de la Salud, o sea que nosotros tenemos la tasa de mortalidad infantil más baja de toda Latinoamérica, Cuba y nosotros. Venimos, Santa Fe, la provincia de Santa Fe, ha sacado un comunicado diciendo que las bases de la salud son la expectativa, el deseo, el juego, la creación, la ayuda, el cuidado, el amor, la confianza. Cuando una organización de salud que era biologista dice que la cultura es central en el estado de salud de un niño, que se relaciona directamente con el juego, porque si no te dejan jugar en la escuela, si te la pasas con las pantallas, si no te dejan jugar en ningún lado, porque y aparte no se entiende lo que es el juego no es solamente recrear la vida, repasar lo que vas a vivir, inventar lo que vendrá, probar si podés, ¿no? Encontrar al otro, no es solamente eso, me encanta eso, pero no es solamente eso. Gadamer dice que es el movimiento mismo de la vida, que las células se mueven, que la naturaleza se mueve y que el juego es el aprendizaje que a los más pequeños que acaban de salir del vientre materno, vienen con un cartel diciendo movimiento, y que ese movimiento con sentido se llama juego, que el niño no sabe cómo se llama, pero se llama juego o acción, y que es la base misma de la cultura. Lo dijo Vygotsky. Es la base, la acción es la base misma de la cultura. Después andá, encerrar a los chicos, sentarlos derechitos para que todo salga bien, dejarlos que vayan al recreo a una determinada hora, no hagas caso del espacio que el chico no lo conoce, encerrarlo en un tiempo bancario, en un tiempo invertir el tiempo y no le hagas vivir su tiempo presente, porque el chico vive de presentes, y lo lograste, ya lograste amaestrarlo. Pero después no me vengas a decir, algunos no entran ni a la escuela, entonces no me vengas a decir, el chico es objeto de amor, objeto de cuidado, objeto de abuso, objeto de abandono, objeto de reglas, objeto de conocimiento forzado, objeto de distracción, objeto de no escucha. Bueno, todo eso, o sea, que dejen de sublimar la infancia, todo eso tiene su impacto, y lo tiene la adolescencia que vivimos, y sobre todo lo tiene la bulia de la esperanza. Cambiar la espera por la esperanza. Hay gente que ya no espera nada de la vida. Hay niños, hay jóvenes y hay adolescentes que no esperan nada de la vida. Y ahí sí, bueno, yo soy abogada, yo tenía un cliente que lo encontré adentro de un reformatorio y se hizo cliente mío cuando salió. Se llama Nicolás, y me dijo, yo
¿a usted le importaría la vida del otro si sabe que lo van a matar en 2 o 3 años? Yo dije, a mí sí me importaría, pero porque estoy formada así. Dice, a mí no me importa nada. A mí me importa sobrevivir, no me importa nada. Va a ver que me va a matar. ¿Y quién te va a matar? Le decía yo. Y a las 3 de la mañana me llamaron porque lo habían tirado de jefatura en la época del proceso, del 5.º piso, estaba en un charco de sangre en el patio de jefatura. Nicolás, muerto. O sea que duró, después del reformatorio, que era reformatorio, no era un hogar, el reformatorio de menores duró 6 meses. Esto parece medio triste para terminar, pero lo que quiero decir con todo esto es, cuidado, que la violencia es mucho más profunda, tiene muchas más razones que las que aludimos. Y cuidado que la cultura puede ser una herramienta, puede ser una de las herramientas. Por eso nuestra obligación es de imaginadores, de gente que va a crear ámbitos donde la gente se reconcilie. Una señora sin dientes y sin zapatillas me dijo a mí, cuando entraba al jardín de niños, me dijo, señora, yo cuando vengo aquí me siento más buena. Y yo me pregunté, más buena, que me diga me siento mejor. Y yo lo interpreto como quiero, pero lo interpreto como que el hecho de fundar un espacio que todavía sea lo humano, que guarde las reglas de convivencia de lo que es ser una persona, te reconcilia con haber nacido. Esa es la cultura. Hagamos una cultura, digo yo siempre, que tenga la intimidad de lo cotidiano, porque sin lo cotidiano no hay amor. Y tenga la distancia de la imaginación poética, porque sin lo poético no hay política, ni hay transformación, ni hay revolución. Chiqui, ¿y por qué hace lo que hace? ¿Y en qué textos y experiencias usted se inspira? Hermosa pregunta, porque hago lo que hago, te armo la respuesta, porque toda la vida, desde chiquita, me dediqué a lo mismo. Es una tontería lo que voy a decir, pero gané un concurso de poesía a los 9 años, haciéndome pasar por un adulto, un concurso nacional de poesía, y mi madre fue a buscar el premio, y las dos mentimos, digamos. ¿Qué quiero decir? No era una genia, me recibí a los 19 años de abogada, pero ¿por qué? Porque yo quería estudiar filosofía, porque no puedo hacer otra cosa, porque la cultura es la vida misma, porque quiero intervenir en el afecto de los otros, porque quiero explicarle a todos que pueden crear, porque quiero desmontar la mentira de que algunos son los elegidos, porque me siento muy bien entre la gente, porque los equipos me hacen sentir mucho menos sola. Los equipos son gente con nombre, apellido. Yo entré y les pregunté el nombre a cada una porque necesito conocerlas para hablar, si no sería una máquina. Es muy fácil creerse el líder, el reconocido, todo lo demás. Si yo no hubiera tenido a cada uno que me cuide en la enfermedad, que va a mi casa si tengo neumonía, como hace poco, que me va a comprar un medicamento, que me manda un poema hermoso que encontró. Si yo no hubiera tenido todas esas cabezas, pero de gente de soldadores. Contratamos a una que hacía vestidos de novia, no tiene necesidad de ser solo un doctor. Lo interesante es qué pasa con la creación colectiva, pero la verdaderamente colectiva. Cuando vos te sentás, el otro te dicen, un soldador te dice, no es por ahí, pero no porque tenga que resolver la soldadura. Está inventando el juego con vos, y está inventando el juego la textil, y está inventando el juego el doctor en educación, y está inventando el juego aquel que pinta paredes, y de eso está hecha la vida. ¿Y de qué me inspiro? Primero de todo, me inspiro en vengarme de la infancia mía. Terrible. Quiere decir, me inspiro en todo lo que la soledad que tuve y que no quiero que los demás tengan. Segundo, me inspiro en creer que la infancia y la juventud son las que imponen la cultura en definitiva. Me inspiro en los equipos, no puedo pensar sola. Si no tengo 10 personas
que hablan entre sí, que me niegan, que me tratan, que los domingos comemos bizcochitos y deliramos, si no tengo esas personas tan distintas, una viene de un pueblo, otra viene de Neuquén, otra viene de un barrio y te trae un vasito de plástico plegable que ya no vienen más, sino, y después lo que dije al principio, me inspiró en textos, yo soy de las que digo que si tuviera quien abrazar no lo haría, pero de las que me pongo el despertador a las 4 de la mañana para leer cosas. A mí Foucault, por ejemplo, me ha hecho temblar el corazón. No es que yo lea teoría, si no me interesa, si me aburro me duermo, pero me inspiro en textos maravillosos desde los filósofos, desde Deleuze, Guattari y todo. Yo doy clase en la Universidad de Buenos Aires, doy teoría estética de los medios y ahí tengo una bibliografía enorme que tengo que revisar todas las semanas. No me importa si Lipovetsky lo dicen que es posmoderno y lo que me interesa es Lyotard, y yo agarro Lyotard lo que me interesa. Me interesa mucho la filosofía, Bourdieu y muchísimos otros, pero después también me interesa mucho la poesía. Me interesa tremendamente desde Pizarnik hasta Olga Orozco, hasta los jóvenes de 15 años que escriben poemas dentro de las cárceles. Yo colecciono poemas de la gente. Para mí la poesía es la más exquisita forma de crear, de limpiar la mente. Es la higiene de la mente para ir mucho más vacío y no más lleno a crear. Me inspiro muchísimo en las imágenes, en tener en libro o en la máquina cuando me las muestran, imágenes de una japonesa que no conoce nadie, de un belga que se murió sin que no lo conociera nadie, no solo los pintores más importantes, empecé por todos los más importantes y ahora colecciono fotografía, adoro la fotografía, y entonces nunca toco un tema, nunca los dejo empezar, bueno, vamos a hablar del amor. No, querido, si hablamos del amor, empezamos por el concepto. Vamos a ver muchísimas imágenes de corazones de Jesús, vamos a leer textos japoneses, entonces todo el mundo, hasta el que apenas sabe leer, lee y le leo en voz alta y lo llevo a mi casa y le leo y le doy un café y lo toco mientras le hablo y de eso me inspiro. De los autores que hablan conmigo de noche, como si me lo hubieran escrito a mí en mi soledad, de los compañeros que crean y no saben que están creando, y de una infinidad de cultura emergente que no me importa si es famosa, si vale mucho, pero me ha tocado y me ha ayudado a mirar.